Accidentes gramaticales del verbo. Saludos y bienvenidos a Proyecto Arte, donde cuando aprendemos, crecemos. Hoy comenzaremos reflexionando sobre la integridad. La integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te mira. Hoy yo te invito a preguntarte, ¿cómo soy cuando nadie me ve? También te invito a tomar las decisiones correctas y a hacer lo correcto por ti y los que te rodean, aun cuando nadie te esté mirando. En la clase de hoy estudiaremos los accidentes gramaticales del verbo. Pero primero, recordemos que el lexema o raíz de un verbo es aquella parte que contiene su significado principal, que es el que aparece en el diccionario. Los morfemas flexivos son las terminaciones que se añaden al lexema de los verbos para añadir información gramatical. Cuando añadimos esos morfemas flexivos al lexema de los verbos, estos sufren unos cambios que es lo que llamamos los accidentes gramaticales. Es importante que entendamos esos accidentes gramaticales porque nos ayudan a comprender mejor el significado del verbo, o sea, lo que expresa. Los primeros dos accidentes gramaticales los estudiaremos en conjunto. Estos son la persona gramatical y el número de los verbos. La persona gramatical se refiere a quién ejecuta el verbo y el número, cuántos seres ejecutan el verbo. Igual que cuando estudiamos los sustantivos, el número puede estar en singular si se refiere a un solo ser o en plural si se refiere a dos o más seres. En el caso de la persona gramatical, que ya dijimos que es quien ejecuta el verbo, podemos clasificarla en primera persona si es quien habla, la segunda persona si es a quien se le habla, o tercera persona que es de quien se habla. Para identificar estas personas gramaticales y su número, estaremos utilizando los pronombres personales. Veamos un ejemplo. En la oración, el perro comió croquetas de pollo, el verbo es comió. ¿Quién comió? El perro, que sería el sujeto de la oración. Ahora, el perro lo podemos sustituir por el pronombre él y decir él comió. Ese pronombre él indica que está en tercera persona singular. Hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a identificar la persona gramatical, primera, segunda o tercera, y el número de los verbos, singular o plural. Si te das cuenta, cada verbo está subrayado y ennegrecido. Oración número 1. Siempre llego temprano a la escuela. El verbo es llego. ¿Quién llegó? Yo. Y yo es primera persona en singular. Oración número 2. Tú trabajas muy bien en equipo. En este caso, el verbo es trabajas. ¿Quién trabajas? Tú. Y tú pertenece a la segunda persona en singular. Oración número 3. Jorge y Fernando corren todos los días en el parque. ¿Quiénes corren? Jorge y Fernando. Jorge y Fernando pueden ser sustituidos por el pronombre ellos. Por lo tanto, es tercera persona plural. Oración número 4. Leímos ese libro la semana pasada. El verbo es leímos. ¿Quiénes leímos? Nosotros. Y nosotros es primera persona plural. Oración número 5. ¿Ustedes viajan en vacaciones? El verbo es viajan. ¿Quiénes viajan? Ustedes. Ustedes es segunda persona en plural. Oración
número 6. María y Ana preparan una presentación para mañana. El verbo es preparan. ¿Quiénes preparan? María y Ana. María y Ana pueden ser sustituidas por el pronombre ellas, que está en tercera persona, plural. Oración número 7. Tú y yo jugamos en el mismo equipo. ¿Cuál es el verbo? Jugamos. ¿Y quiénes jugamos? Tú y yo. Ahora bien, tú y yo formamos un nosotros y nosotros está en primera persona, plural. Oración número 8. Usted escribe cuentos de ciencia ficción. El verbo es escribe. ¿Quién escribe? Usted. Usted está en segunda persona, singular. Oración número 9. Mis padres cocinan todos los domingos por la tarde. ¿Cuál es el verbo? Cocinan. ¿Quiénes cocinan? Mis padres. Y mis padres pueden ser sustituidos por el pronombre ellos, que está en tercera persona, plural. Oración número 10. Luis y tú cantaron muy bien en el coro. El verbo es cantaron. ¿Quiénes cantaron? Luis y tú, que forman un ustedes. Y ustedes está en segunda persona, plural. El próximo accidente gramatical del verbo es el tiempo. El tiempo verbal ubica las acciones, estados, condiciones o procesos expresados en relación con el momento en que se habla. Nosotros tenemos 3 tiempos verbales. El primero es el pretérito o pasado. La acción en pasado ocurre antes de que sea dicha. Por ejemplo, cuando decimos ella vino ayer, lo estamos diciendo ahora, pero el momento en que ella vino ya ocurrió antes de que se diga la oración. Otro ejemplo sería te ayudé por la mañana. El tiempo presente es cuando la acción ocurre en el momento en que es dicha. Por ejemplo, ella viene ahora. Lo estoy diciendo ahora y es precisamente ahora que ella viene. Otro ejemplo es te ayudo en este momento. El último tiempo verbal es el futuro y es cuando la acción ocurre después de que es dicha. Por ejemplo, ella vendrá mañana. Yo estoy diciéndolo ahora, pero no es ahora que va a ocurrir el hecho. Ella va a venir mañana, después de que yo lo diga. Otro ejemplo es te ayudaré más tarde. Los tiempos verbales pueden ser simples o compuestos. Un tiempo verbal simple está formado por una sola palabra. Por ejemplo, yo canté. Canté es el verbo y es una sola palabra. Ahora, si el tiempo verbal está formado por 2 palabras, es compuesto. Para formar tiempos compuestos, utilizamos el verbo haber conjugado y el participio del verbo principal, que si recordamos es cuando el verbo termina en ado o en ido. Por ejemplo, yo he cantado. El verbo sería he cantado. Tiene 2 palabras, por lo tanto es compuesto. Hagamos un ejercicio. Identifiquemos el tiempo verbal de los verbos subrayados, indicando si está en pretérito, presente o futuro. Luego, indiquemos si es un tiempo simple o compuesto. Oración número 1. Marta había comido pastel de chocolate. El verbo subrayado es había comido. Cuando Marta había comido fue en el pasado porque la acción ocurre antes de ser mencionada o dicha. Así que el tiempo verbal es pretérito. Como tiene 2 palabras, es compuesto.
Oración número 2. Yo estudio para el examen de historia. Estoy diciendo la oración en este momento y al mismo tiempo estoy ejecutando la acción del verbo en este momento. Por lo tanto, el tiempo verbal es presente. Como el verbo contiene solamente una palabra, es simple. Oración número 3. Ellos viajarán a la playa el próximo mes. El verbo es viajarán. Yo estoy mencionando la oración en este momento, pero todavía no ha ocurrido la acción. Sería el próximo mes. Por lo tanto, el tiempo verbal es futuro. Como está formado por una sola palabra, es simple. Oración número 4. Nosotros habremos terminado antes de que llegues. En este caso, el verbo es habremos terminado, que va a ser después de que la oración sea dicha, por lo tanto es futuro. Tiene dos palabras, por lo tanto es compuesto. Oración número 5. Tú escribes muy bien. El verbo es escribes y es en el mismo momento en el que se menciona la oración. Por lo tanto, es presente. Como tiene una sola palabra, es simple. Oración número 6. Ustedes compraron boletos para el concierto. El verbo es compraron y ocurrió antes de que la oración fuera dicha. Por lo tanto, es pretérito o pasado. El verbo contiene una sola palabra, por lo tanto, también es simple. Oración número 7. El tren saldrá en unos minutos. El verbo es saldrá y aún no ha ocurrido, por lo tanto es futuro. Como contiene una sola palabra, es simple. Oración número 8. Mis abuelos me aman mucho. El verbo es aman y es en este momento, precisamente cuando lo estoy diciendo. Por lo tanto, es presente. Como contiene una sola palabra, es simple. Oración número 9. La maestra ya había corregido los exámenes. El verbo es había corregido y ya ocurrió cuando la oración fue dicha. Por lo tanto, es pretérito o pasado. Como contiene dos palabras, es compuesto. Por último, la oración número 10 dice, yo habré llegado mañana. El verbo es habré llegado, que todavía no ha ocurrido, por lo tanto es futuro. Como contiene dos palabras, es compuesto. El próximo accidente gramatical del verbo es el modo verbal. Este se refiere a la actitud del hablante ante lo expresado por el verbo. Existen tres modos verbales. El primero es el indicativo. El modo indicativo expresa hechos, datos, realidades. Por ejemplo, yo sembré hortalizas. Te callaste. El segundo modo verbal es el subjuntivo y este expresa duda o posibilidad. Por ejemplo, quizás sembraría hortalizas. Si te callaras. El último modo verbal es el imperativo y este comunica una orden o exhortación. Por ejemplo, siembra hortalizas, por favor. O cállate. Hagamos el siguiente ejercicio. Indiquemos si el modo verbal del verbo subrayado es indicativo, subjuntivo o imperativo. Oración número 1. Yo siempre llego temprano a clase. El verbo es llego y se está estableciendo como un hecho, por lo tanto es indicativo. Oración número 2. Ojalá puedas venir mañana. El verbo es puedas y se indica una duda
o una posibilidad. Por lo tanto, es subjuntivo. Oración número 3. Escribe tu nombre en la parte superior de la hoja. El verbo es escribe y cuando lo mencionamos en esta oración indica una orden. Por lo tanto, el modo es imperativo. Oración número 4. Quizás termine a tiempo. El verbo es termine, pero se plantea como una posibilidad. Por lo tanto, el modo es subjuntivo. Oración número 5. Nosotros comeremos juntos el domingo. El verbo es comeremos y se plantea como una realidad que ocurrirá el domingo. Por lo tanto, el modo es indicativo. Oración número 6. Ve a tu habitación, por favor. El verbo es ve y se está planteando como una orden. Por lo tanto, el modo es imperativo. Oración número 7. No sabría qué decir. El verbo es sabría y lo que plantea este verbo es una duda. Por lo tanto, es subjuntivo. Oración número 8. Dame un poco de agua. El verbo es dame y lo que plantea es una exhortación o una orden. Por lo tanto, el modo es imperativo. El último accidente gramatical del verbo que vamos a estudiar hoy es la voz. La voz puede ser activa si es el sujeto de la oración el que ejecuta la acción del verbo. Por ejemplo, cuando decimos el panadero horneó el pan esta mañana, el sujeto de esta oración es el panadero y es él quien horneó el pan. O sea, él ejecutó la acción del verbo. Por lo tanto, la voz es activa. Ahora bien, si el sujeto recibe la acción del verbo, entonces la voz es pasiva. Por ejemplo, el pan fue horneado por el panadero. En este caso, el pan fue el que recibió la acción del verbo, o sea, fue horneado. Por eso, la voz es pasiva. En el siguiente ejercicio, indicaremos si el verbo ennegrecido está en voz activa o pasiva. Oración número 1. Los estudiantes leyeron el cuento en clase. El verbo es leyeron y está siendo ejecutado por el sujeto de la oración, que son los estudiantes. Por lo tanto, la voz es activa. Oración número 2. El cuento fue leído por los estudiantes en clase. En este caso, el verbo es fue leído y el sujeto de la oración es el cuento. El cuento está recibiendo la acción del verbo. El cuento fue leído. Por lo tanto, la voz es pasiva. Oración número 3. María prepara un pastel de chocolate para su familia. El verbo es prepara y María está ejecutando la acción del verbo. Por lo tanto, la voz es activa. Oración número 4. El gato fue perseguido por el perro en el jardín. El verbo es fue perseguido y en este caso el sujeto de la oración, que es el gato, está recibiendo la acción del verbo. Por lo tanto, la voz es pasiva. Oración número 5. La lección fue explicada por la maestra con ejemplos. El verbo es fue explicada. En este caso, el sujeto de la oración, que es la lección, está recibiendo la acción del verbo, así que también es voz pasiva. Oración número 6. El perro persiguió al gato por el jardín. El verbo es persiguió y está siendo ejecutado por el sujeto, que es el perro. Por lo tanto, la voz es activa. Oración número 7. La maestra explicó la lección con ejemplos.
El verbo es se explicó y está siendo ejecutado por el sujeto de la oración, que es la maestra. Por lo tanto, la voz es activa. Oración número 8. Los científicos descubrieron una nueva estrella. En este caso, el verbo es descubrieron y está siendo ejecutado por los científicos, que es el sujeto de la oración. Por lo tanto, la voz también es activa. Oración número 9. Un pastel de chocolate fue preparado por María. En este caso, el verbo es fue preparado. Y el sujeto de la oración, que es el pastel de chocolate, está recibiendo la acción del verbo. Por lo tanto, la voz es pasiva. Oración número 10. Una nueva estrella fue descubierta por los científicos. El verbo es fue descubierta. Y el sujeto de la oración, que es una nueva estrella, está recibiendo la acción del verbo. Por lo tanto, la voz es pasiva.